Hola, ¿qué tal? Yo soy Edgar Medina y me da un gusto tenerte en este segundo foro internacional, el ADN de las normas ISO en Latinoamérica. Ya para cerrar con broche estas 3 jornadas del foro internacional, vamos a hablar acerca de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo con base a la norma de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 035 en su versión 2018. Vamos a comenzar. Bueno, yo soy Edgar Medina, soy licenciado en Administración Industrial del Instituto Politécnico Nacional. Tengo 19 años de experiencia en la implementación de sistemas ISO, en su estándar de calidad, en la ISO 9000, la ISO 14000 en la parte ambiental, ISO 45000 con la parte de seguridad y salud en los sistemas de trabajo, la parte de inocuidad con la ISO 22000, en los sistemas antisoborno con la ISO 37000 y los estándares de responsabilidad social bajo el estándar SMETA, EcoVadis, PSCI, que es un estándar de responsabilidad social en la cadena de suministro farmacéutico, y en prácticas de igualdad laboral y no discriminación con base a la norma NMX 025 en su versión 2015. Y también soy parte de la red de colaboración de especialistas de calidad del Instituto Politécnico Nacional. También tengo 2 canales de YouTube, uno que se llama ISO TV Intercontinental, donde subimos materiales relacionados con las iniciativas que hacemos con los colegas a nivel Latinoamérica, y el canal Universidad ISO, donde te comparto algunos tips y temas relacionados con la implementación de sistemas de gestión con base a las normas ISO. Ahora bien, ¿qué vamos a ver en esta ponencia? Pues básicamente vamos a tener un objetivo. Les voy a compartir qué es el trabajo decente o trabajo digno, la parte de los principios y la evaluación de la norma 035 aquí en México, las conclusiones y una sesión de preguntas y respuestas. Ahora bien, el objetivo de esta sesión prácticamente es que ustedes van a conocer cómo realizar la identificación, análisis y prevención de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Bueno, pues vamos a comenzar. De seguro han visto estos memes en las redes sociales. Básicamente en la cultura actual, los memes son parte de nuestro compartir nuestras ideas, ¿no? Hay memes relacionados con la actitud en el trabajo, relacionados cuando nos encanta ir a trabajar los sábados, relacionados cuando a alguien le falta algún reconocimiento, relacionados también cuando llega enojado el jefe y hay que tener cuidado como tal, y también los relacionados con cuando nos van a trabajar en domingo. Todo esto tiene que ver con la parte de los riesgos que generan aspectos psicosociales y que nos generan riesgos en nuestras actividades como tal. Ahora bien, también me encontré esto en LinkedIn. Básicamente nos habla acerca de un mensaje de por qué la gente renuncia. Muchas veces la gente renuncia en sus lugares de trabajo porque muchas veces no tienen el suficiente espacio como para crecer. O también hay algunas situaciones de liderazgo que también propician factores de estrés que generan la parte de los factores psicosociales en el trabajo. También la gente renuncia porque obviamente hay una pésima cultura del trabajo en la organización como tal. Y por la ausencia de retos de los colaboradores o por la poca paga, que eso creo que es muy común aquí en Latinoamérica como tal. Y también por la ausencia de actividades de reconocimiento a los colaboradores como tal. Básicamente esta norma lo que busca es empatía. ¿Por qué? Porque recordemos que también el ambiente de trabajo lo generan los mismos colaboradores del área o los mismos colaboradores de la organización como tal. Y me encontré también esta imagen que de cierta manera habla de cómo influyen los comentarios de los colaboradores o cómo influye ese pensamiento que tienen los colaboradores hacia los integrantes del equipo de trabajo como tal. En la primera columna viene básicamente el nombre del colaborador, que aquí lo están representando, lo que piensa el equipo del colaborador, y qué pasa cuando se ponen las gafas del colaborador como tal. Aquí ya podemos ver, de cierta manera, cuál es la percepción de cada colaborador y por qué de su actitud ante la organización como tal. Por eso es que yo les comento que básicamente la norma 035 de la Secretaría de Trabajo lo que busca es empatía como tal.
¿Para qué? Para disminuir esos factores psicosociales que generan situaciones adversas a un clima laboral sano, como tal. Ahora bien, ¿qué es el trabajo decente? Quiero empezar con lo que es el trabajo decente. Con base a lo que dice la Organización Internacional del Trabajo, básicamente la Organización Internacional del Trabajo sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral. ¿Y esto en qué se traduce? Pues básicamente en que en un trabajo decente significa la oportunidad de ascender a un empleo productivo que genera un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para sus familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, tanto hombres como mujeres. Ahora bien, aquí en México, ¿cómo le llamamos al trabajo decente? Aquí en México lo llamamos como trabajo digno. Con base a lo que nos dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 23, nos dice, toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley como tal. Ahora bien, el 30 de noviembre del 2012 se reforma la Ley Federal del Trabajo y entre sus modificaciones se hace una modificación en el artículo 2, donde incorpora a la ley el concepto de trabajo digno o decente. Y la Ley Federal del Trabajo lo define como, se entiende por trabajo digno o decente aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador. No existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil. Se tiene acceso a la seguridad social y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad y higiene para prevenir los riesgos en el trabajo. Ahora bien, aquí en México tenemos una organización que da la seguridad social a los trabajadores, donde los trabajadores laboran entre un particular y el trabajador como tal, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora bien, el Instituto Mexicano del Seguro Social ya hizo esa alineación con la Organización Mundial de Trabajo. Ahora bien, el NIPS, en apego a lo establecido en la Organización Mundial de Salud, que refiere que los riesgos para la salud en el lugar de trabajo, incluidos el calor, el ruido, el polvo, los productos químicos peligrosos, las máquinas inseguras y el estrés psicosocial provocan enfermedades ocupacionales y pueden agravar otros problemas de salud, las condiciones de empleo y la ocupación y la posición de la jerarquía del lugar de trabajo. También afectan a la salud. Las personas que trabajan bajo la presión o en condiciones de empleo precarias son propensas a fumar más, realizan menos actividad física y tienen una dieta poco saludable. Ahora bien, las enfermedades no transmisibles relacionadas con el trabajo, así como las cardiopatías y las depresiones provocadas por el estrés ocupacional, dan lugar a crecientes tasas de enfermedades y bajas laborales prolongadas. Si se dan cuenta, pues aquí ya nos empezamos a alinear con lo que dice la Organización Mundial de Salud. Ahora bien, quiero mostrarles, hay factores psicosociales en el trabajo. Esta pequeña gráfica la mostraron en la Organización de Trabajo en 1984, donde nos dicen cuáles son los factores psicosociales en el trabajo. Por una parte está el contexto del trabajador y por otra parte está lo que el trabajador piensa o sus creencias internas como tal. Los factores psicosociales en el trabajo se derivan de interacciones con el medio ambiente de trabajo, con la satisfacción del mismo trabajo como tal, con las condiciones de organización de la organización como tal, y en la parte interna básicamente tiene que ver con las capacidades, necesidades y expectativas del trabajador en función de su trabajo, y también con las costumbres y cultura y las condiciones de presiones y las condiciones personales fuera del trabajo como tal. Todos estos dos aspectos pueden influir en el rendimiento del trabajo, en la salud del trabajador y también en la satisfacción del trabajador a su actividad que realiza la organización como tal. Ahora bien, la norma 035 en su actual versión lo que busca es que ahorita ya está más alineada con las obligaciones del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. También tiene obligaciones diferenciadas, para los centros de trabajo, ya que aquí hay actividades para los centros de trabajo que tienen menos de 15 colaboradores.
También hay actividades para los trabajadores que están entre 16 y 50 colaboradores y también tiene actividades relacionadas con las organizaciones que tienen más de 50 colaboradores. Ahora bien, la participación de especialistas solo es requerida para casos graves. Hay mucha expectativa con esta norma, ya que mucha gente piensa que ya se van a necesitar psicólogos en los trabajos. No, la norma lo que dice es identifica, analiza y aplica las acciones. Dentro de las acciones, ya sea que mandes a tu trabajador al Seguro Social o a la institución que le da seguridad social al trabajador como tal. ¿Para qué? Para que trate toda esa cuestión que identificas en el centro de trabajo como tal. También la norma aquí nos habla de que en caso de que haya colaboradores que hayan sufrido algún accidente y de cierta manera hayan tenido traumas severos o que se compruebe la exposición de los factores de riesgo, obviamente hay que canalizarlos con el especialista para que nos ayude a bajar la situación que está presentando ese colaborador como tal. También da énfasis en la norma CO35 a la prevención. Recordemos que todas las normas de la Secretaría del Trabajo lo que buscan es prevenir. Más que sancionar, es prevenir como tal. Obviamente va a haber sanciones, pero no por las normas, sino va a haber sanciones por la ausencia de aplicación de las normas de la Secretaría del Trabajo. Ahí sí como todo. Obviamente va a haber sanciones. Por eso es que todas las normas no, lo que buscan tienen un carácter de prevención como tal. Ahora bien, también lo que nos da la norma 035 es que proporciona un método para identificar los factores de riesgo psicosocial y evaluar el entorno organizacional, pero permite el uso de otros métodos. Si bien es cierto, la norma te dice el método, también te da apertura y se da esa apertura para que la organización aplique los métodos que ellos crean convenientes como tal. Ahora bien, ya hablamos del trabajo digno, de cómo está alineada la norma. Ahora vamos a hablar de en qué consiste o qué principios tiene el trabajo digno en una organización. El primero es realizar reuniones con los trabajadores. Estas reuniones se hacen para que los trabajadores puedan exponer sus dudas, inquietudes, quejas relacionadas con su trabajo como tal. Otro principio es, obviamente, si es una norma que busca la seguridad y salud de los trabajadores, pues obviamente tiene que ver mucho con la limpieza en las áreas de trabajo. Ahora bien, también otro principio es tratar con amabilidad y cortesía a todos los colaboradores. Estamos hablando desde la persona que te abre la puerta hasta el más alto directivo de la organización como tal. Atender también otro principio es atender todos los casos relacionados con la ausencia de respeto entre los colaboradores. O sea, que no se vaya nada sin que se pueda atender relacionado en caso de que un colaborador exprese que hay una ausencia de respeto entre la relación entre los colaboradores o relación entre el colaborador y el jefe inmediato. Otro principio del trabajo digno, pues básicamente es realizar exámenes médicos al personal de nuevo ingreso. ¿Y esto para qué? Para procurar y mantener la salud de los colaboradores. Otro principio de trabajo digno, básicamente, es llevar a cabo exámenes psicológicos y psicométricos para situar a cada trabajador en el puesto al cual tenga las capacidades y la preparación acorde a la función que se le contrató como tal, que son los exámenes psicométricos que se hacen en todo proceso de reclutamiento y selección a una empresa como tal. Otro principio es básicamente realizar planes de promoción interna o lo que llamamos básicamente la carrera dentro de la empresa como tal. Otro principio es capacitar a todo el personal para desempeñar sus funciones relacionadas con aspectos de seguridad y el desarrollo de competencias como tal de cada colaborador. Otro principio que relaciona con un trabajo digno es promover el sentido de pertenencia de los trabajadores. Hacer hincapié en que todas y todos los trabajadores y empleados son importantes para la organización como tal. Otro principio es impartir a los trabajadores y empleados la capacitación establecida en la Ley Federal del Trabajo. Recordemos que si no hay capacitación, obviamente no va a haber crecimiento con los colaboradores. Y se da mucho en las regiones de Latinoamérica que las empresas no asignen capacitación, lo vean como un gasto. Y la capacitación definitivamente es una inversión. Otro principio de un trabajo digno básicamente tiene que ver con la definición precisa de responsabilidades para los trabajadores, ya sea que estén en manuales de procesos, en manuales de organizaciones o en las descriptivas de puestos. Estos documentos nos tienen que indicar las responsabilidades claras y específicas para cada puesto de trabajo. Otro principio tiene que ver con lograr la participación proactiva de la comunicación entre sus integrantes como tal.
Otro principio es la distribución adecuada de cargas de trabajo, jornadas de trabajo, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Aquí en México es la ley que regula las relaciones entre trabajadores y patrones como tal, entendiendo como patrón a los empresarios o a los emprendedores que ya tienen alguna pequeña empresa, pequeña o mediana o grande como tal. ¿Esto por qué? Porque muchas veces el estrés genera, el exceso de carga de trabajo genera estrés, porque urge acabar el trabajo, porque hay una mala planeación, porque ya me quiero ir al trabajo, porque perdón, ya me quiero ir a mi casa a descansar. O sea, de cierta manera hay presiones cuando las cargas de trabajo no son adecuadas como tal. Y también lo que se busca es bajar el nivel de horas extras como tal. Obviamente después de 8 horas, después de 6 horas, el colaborador ya no rinde como tal. Y esto también tiene que ver con que genere, con que sea un factor de psicosocial para el trabajo. Otro principio del trabajo digno es básicamente que tenemos que reconocer el desempeño de los trabajadores. Esto es cuando hacemos las evaluaciones de desempeño cada vez. Por eso es que lo tenemos que hacer por lo menos una vez al año, buscando el de aumentar las competencias o estableciendo las acciones para aumentar su competencia para cada trabajador y o para cada empleado como tal. Otro principio que podemos aplicar para tener un trabajo digno, básicamente es vigilar el cumplimiento de las normas dirigidas a prevenir cualquier conducta o comportamiento que implique violencia laboral. A salvaguardar la información que sea recolectada, dar trámite e intervenir de forma oportuna. Aquí nos habla básicamente que tenemos que tener un sistema transparente para recibir quejas, para recibir cualquier situación que atente contra la conducta establecida dentro de la organización como tal. Ahora bien, esta norma nos da responsabilidades. Y esas responsabilidades, primero vamos a comenzar con la del patrón. Para el patrón, ¿qué responsabilidad tenemos? Pues para empresas que están entre 15 y 50 colaboradores, lo que busca la norma es que solamente se puede identificar los factores de riesgo psicosocial. Para empresas con más de 50 colaboradores, también lo que tiene que hacer, hay que identificar los factores de riesgo psicosocial, pero también hay que evaluar el entorno organizacional como tal. Otra responsabilidad que tiene que hacer el patrón, que lo pide la norma 035, es adaptar las medidas de prevención y control pertinentes tenemos que mitigar los factores de riesgo psicosocial, tenemos que mitigar las prácticas opuestas al entorno laboral favorable y también tenemos que mitigar los actos de violencia laboral que se presenten en el centro de trabajo. Otra responsabilidad es identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos. Lo que les comentaba, esta norma ya les trae un cuestionario para evaluar cómo está el trabajador en caso de haber sufrido algún acontecimiento traumático severo, que haya sufrido un accidente durante sus actividades. Otra responsabilidad para el patrón también es que tiene que practicar exámenes de evaluaciones clínicas a los trabajadores, según se requiera, según lo crea conveniente la empresa como tal. Y también tiene que practicar exámenes médicos y o psicológicos. Deberán de sujetarse seguimiento clínico anual. En caso de que encontremos algún colaborador que ya tenga estrés y que ya tenga algunas situaciones, perdón, psicológicas, pues hay que darle seguimiento y con el debido especialista como tal. Como les digo, esta norma no pide al centro de trabajo a un psicólogo o como tal. Si bien es cierto, hay una normatividad que después de cierto número de colaboradores se exige que haya la presencia de un médico como tal. Pero esta norma no te pide que tengas un psicólogo en esa parte como tal. Ahora, otra responsabilidad para el patrón, pues básicamente es informar a los trabajadores sobre las medidas de prevención y control pertinentes para los factores psicosociales. Hay que informar a los colaboradores qué se está haciendo para bajar los niveles de riesgo psicosocial. Otra responsabilidad que tiene también el patrón es llevar los registros de las medidas de control. Todo lo que se haga para identificar, analizar los factores psicosociales, hay que mantener los registros. Y ya por último, la última responsabilidad, pues básicamente hay que establecer por escrito e implementar una política en el centro de trabajo relacionada con la prevención de riesgos psicosociales en la organización. Ahora bien, para el trabajador, ¿qué responsabilidades tiene? Pues básicamente hay que observar las medidas de prevención y en su caso, el control que dispone esta norma, así como las que establezca el patrón para controlar los factores de riesgo. Aquí lo que nos habla es que
los trabajadores tienen que también sumarse a aplicar las medidas que el trabajador o que se hayan establecido dentro del área de trabajo para mejorar los factores psicosociales en el área de trabajo o en la organización como tal. Otra responsabilidad para el trabajador, según la norma 035, es abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno organizacional favorable y actos de violencia laboral. O sea, aquí lo que nos habla es que cero violencia laboral entre colaboradores. Otra cuestión y responsabilidad para el trabajador básicamente es responder las cuestiones para la identificación de los factores. ¿Qué es esto? Que tienen que ellos contestar los cuestionarios que se van a aplicar para identificar aquellos factores psicosociales que se presentan en la organización como tal. Otra responsabilidad es informar sobre prácticas supuestas al entorno organizacional. O sea, ¿qué es esto? Que tienen que comentar lo que están viviendo ellas, que va en contra de un entorno organizacional favorable y los actos de violencia como tal. Otra responsabilidad para el trabajador básicamente es informar por escrito al patrón directamente a través de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo o a través de la Comisión de Seguridad y Higiene el haber presenciado un acontecimiento traumático severo. ¿A qué se refiere esto? A que en caso de que el colaborador haya sufrido un accidente, se lo tiene que reportar al jefe o en su caso se lo tienen que reportar a la Comisión de Higiene y Seguridad de la organización como tal. Otra responsabilidad es participar en los eventos de información que proporciona el patrón. Los trabajadores también tienen que estar participando, dando ideas, fomentando un ambiente laboral natural, sano como tal. Y la última responsabilidad para el trabajador, pues básicamente someterse a los exámenes o evaluaciones clínicas o psicológicas que determine la presente norma o el médico del centro de trabajo o de la empresa como tal. En caso de que se identifique que un colaborador ya tiene alguna situación psicológica que no sea normal, obviamente el trabajador tiene que apoyar a ir con el especialista o aplicar las acciones que se están desarrollando con el trabajador para bajar su nivel para bajar ese nivel que está generando la ausencia de una cultura de seguridad y salud en él mismo. Ahora bien, vamos a la norma, lo que nos dice también es, lo que nos dice básicamente es que en la parte de identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial que vamos a evaluar, pues básicamente las condiciones del ambiente de trabajo, las cargas de trabajo, la falta de control sobre el trabajo, las jornadas de trabajo y la rotación de turno. Si te das cuenta, la primera tiene que ver con el contexto del trabajador como tal, la infraestructura, lo que le rodea para hacer su trabajo de una manera libre como tal. Y las cuatro que se refiere con cargas de trabajo, falta de control sobre el trabajo, jornadas de trabajo y rotación de turnos e interferencia en la relación de trabajo, tienen que ver con el liderazgo del área de trabajo como tal. Y obviamente, en caso de haber un liderazgo negativo o relaciones negativas, también se tienen que evaluar como tal. Y también se tiene que identificar y analizar aquellos actos de violencia laboral, considerando el acoso, acoso psicológico, hostigamiento y malos tratos durante o entre los compañeros de trabajo de la organización. Y en la parte de evaluación de entornos organizacionales favorables que vamos a evaluar, el sentido de pertenencia de los trabajadores, la formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas, qué tanto los capacitamos como tal, la definición precisa de responsabilidades para los trabajadores, qué tan claras están esas sus responsabilidades de autoridades dentro de su trabajo como tal. Vamos a evaluar también la participación proactiva y comunicación entre el patrón y sus representantes y los trabajadores. O sea, hace que hay que ver qué tanto participan el patrón en caso de haber un sindicato, el sindicato y los mismos trabajadores como tal. También lo que vamos a evaluar básicamente es la distribución adecuada de cargas de trabajo con jornadas laborales regulares, de acuerdo a lo que marca la legislación de la región. Aquí en México prácticamente y algunas regiones de Latinoamérica se tiene establecido el trabajar 48 horas a la semana máximo, con un día de descanso obligatorio como tal. Entonces aquí es donde también se evalúan. De hecho, hay preguntas relacionadas con todos estos tipos de aspectos. Y la última, vamos a evaluar también la evaluación y reconocimiento del desempeño. ¿Qué tanto se evalúa y qué tanto se le reconoce al colaborador como tal? Y vamos. Entonces, bueno, sigamos. Ahora bien, esta norma, la aplicación de esta norma es por tres tipos.
Para empresas con 15 trabajadores, para empresas de 16 a 50 colaboradores y para empresas de más de 50 colaboradores. Si tu empresa es de 15 colaboradores, aquí vas a aplicar las cláusulas 5.1, 5.2, 5.5, 5.7, 7.7 y 7.2. Si tu empresa está entre 16 y 50 colaboradores, vas a aplicar las 5.1, 5.2, 5.3, 5.5 al 5.8, el 8.1 en el inciso A, el 8.2 del 8.4 al 8.7 y todo el capítulo 7. Para empresas de más de 50 colaboradores, ahí sí tienes que aplicar toda la norma. Ahora bien, también la norma nos da cómo tenemos que evaluar nuestra muestra. Prácticamente es el 80% de los colaboradores. Al hacer los cálculos de la norma nos da prácticamente un promedio del 80% como tal. Yo en lo personal aplico esta norma a todo el personal como tal. ¿Por qué? Porque también si evaluamos a todo el personal como tal, también esto nos va a ayudar a que el personal nos ayude a mejorar y a bajar esos riesgos psicosociales en el trabajo de la organización como tal. El proceso de aplicación básicamente es muy sencillo. Tenemos que evaluar si es pequeña, es para una aplicación total o por departamento o por proceso como tal. Esto va, no es lo mismo aplicar esta encuesta, yo se lo digo por experiencia, a una empresa que tiene 20 colaboradores. Ahorita estamos en un proceso de una empresa de 200 colaboradores y ya vamos a empezar con otras empresas ya más grandes. ¿Por qué? Porque hay que llevar una logística para la aplicación de esta norma como tal. Ahora bien, para esto, tiene que ver con la logística, tenemos que preparar los cuestionarios. ¿Qué cuestionario vamos a aplicar considerando el nivel de tamaño de la organización? El primer cuestionario tiene que ver con la parte de los accidentes, en caso de que algún colaborador haya sufrido un accidente. Y para las empresas que tienen más de 15, obviamente vamos a aplicar el segundo cuestionario. De hecho, viene en la norma, el segundo cuestionario más o menos son de 44 a 45 preguntas. Y el tercer cuestionario lo vamos a aplicar para empresas de más de 50, serán como 74 preguntas, más o menos. Ahorita no tengo el dato como tal. Entonces, tenemos que aplicar los cuestionarios para después identificar los factores de riesgo psicosociales. Y obviamente tenemos que tener una aplicación de acciones en función de bajar los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Ahora bien, este es un ejemplo de un reporte. Esta es una pyme que tiene 14 colaboradores. Entonces, si se dan cuenta, se evalúan 4 categorías: ambiente de trabajo, factores propios de la actividad, organización del tiempo y liderazgo en relaciones de trabajo. Y cada categoría corresponde a ciertos dominios. Y en función del dominio, lo que una vez ha realizado el ejercicio, lo que nos va a arrojar es la calificación del dominio y el nivel de riesgo de cada categoría. En este ejemplo, si se pueden apreciar, nos da un nivel muy alto de factores de riesgo psicosocial en la parte de factores propios de la actividad. Pero si observamos, aquí hay una ausencia en la falta de control sobre el trabajo, que quiere decir que a lo mejor los colaboradores o el colaborador está detectando que no hay control sobre el trabajo como tal, y eso nos genera estrés como tal. En la parte de liderazgo como tal, obviamente tiene que ver, si se dan cuenta, estos dos tienen que ver, ¿no? Digo, no tiene que ser en todas las situaciones, pero obviamente si hay una ausencia de liderazgo, va a haber una ausencia de falta de control sobre el trabajo como tal. Y aquí nos da un nivel de riesgo en esta categoría de alto. La norma nos da ciertos niveles de riesgo. Nos habla de un nivel de riesgo muy alto, un nivel de riesgo alto, un nivel de riesgo medio, un nivel de riesgo bajo y un nivel de riesgo despreciable. Lo que busca la norma es que poco a poco vayamos bajando hasta tener este nivel de riesgo en la organización como tal. Ahora bien, este es un reporte de un ejemplo individual de una empresa de más de 50 colaboradores. Si recordaron, yo les dije que eran más preguntas, eran más o menos como 74 preguntas. Aquí en el ambiente de trabajo tenemos este dominio, pero hay ciertas dimensiones, si se dan cuenta ya abarca más aspectos como tal. Igual aquí tenemos la calificación del dominio y también aquí tenemos el nivel de riesgo del dominio y el nivel de riesgo de la categoría, ¿vale? Ahora bien, la norma lo que nos dice es
Tenemos aquí este reporte es por área o por proceso. Tenemos este reporte que es individual. Y también hay un reporte general de toda la organización. Con base a eso, la norma nos dice, bueno, hay 3 niveles de acciones para que tú puedas bajar el nivel de riesgo psicosocial en tu organización. La parte de del primer nivel de acciones básicamente tiene que ver con acciones, las acciones se centran en el plano organizacional e implican actuar sobre la política de prevención de riesgos psicosociales en el centro de trabajo, la organización del trabajo, las acciones o medios para disminuir los efectos de los factores de riesgo psicosocial, prevenir la violencia laboral y proporcionar un entorno organizacional de trabajo favorable. En el segundo nivel, ya nos vamos el primer nivel, recuerden que es por hacer en toda la organización. El tercer nivel es en un proceso o en un área. Aquí ya nos habla de las acciones se orientan al plano grupal, implican actuar en la interacción de los trabajadores o grupos de ellos y la organización del trabajo. Su actuación se centra en el tiempo de trabajo, el comportamiento y las interacciones personales. Se basa en proporcionar información al trabajador. Aquí nos vamos a un grupito de colaboradores o a un área, las acciones. Y al tercer nivel, ya nos vamos a un plano más individual. Es decir, se desarrolla cuando se comprueba que existen signos y síntomas que denotan alteraciones de salud y se incluyen intervenciones de tipo clínico o terapéutico. Aquí ya sí, aquí ya la norma te dice, ya encontraste a alguien que tiene alteraciones o que tienen síntomas con los factores de riesgo psicosocial, mándalo con el médico de tu empresa o mándalo al Seguro Social o mándalo al ISSSTE, no sé. Va a depender mucho de qué tipo de organizaciones estemos hablando. Y esta norma aplica para todas las empresas, tanto de gobierno como empresas privadas y en toda la República Mexicana. Ahora sí, en todos los Estados Unidos mexicanos, o como comúnmente se le llama, a México. Las intervenciones de tercer nivel que sean de tipo clínico o terapéutico deberán ser realizadas invariablemente por un médico, psicólogo o psiquiatra según corresponda. Aquí ya nos dice la norma, no es necesario que tengas un médico, que no es necesario que tengas un psicólogo o psiquiatra en la empresa. Te dice, mándalo con un especialista, ¿vale? Para que no, es que hay muchos rumores de que es que ya nos van a pedir psicólogos, psiquiatras. No, señores, la norma no va a pedir eso. Si al caso hay, en la Ley Federal del Trabajo nos dice que por cada cantidad de colaboradores debe de haber la presencia de un médico. Y estoy diciendo la presencia de un médico. No quiere decir que el médico esté las 24 horas del día de ahí, pero sí la presencia de un médico para el monitoreo de la salud como tal. Ahora bien, también la norma nos da criterios para toma de decisiones en caso de tener nivel de riesgo muy alto, alto, medio, bajo y nulo. Lo que buscamos es que todas las categorías y todos los dominios estén en este nivel, nulo. Este cambio no es de la noche a la mañana. Este cambio lo tenemos que hacer paulativamente. Obviamente va a depender de la cultura de la empresa, de los recursos de la empresa y del involucramiento de todo el personal como tal, ¿vale? O sea, para mejorar los factores de riesgo psicosociales y bajar el nivel de estrés, no es responsabilidad del patrón como tal, es responsabilidad tanto del colaborador, del patrón y de lo que hagan en conjunto, ¿vale? Ahora bien, es muy importante, si ustedes en su organización ya tienen un certificado un certificado de un certificado que tiene que ver con la parte de igualdad laboral y no discriminación con base a la NMX 025 en su versión 2015, perdón. Obviamente ya están dando cumplimiento al inciso 5.1, 8.1, 8.2 y al 5.7, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta norma lo que nos habla es de igualdad laboral y no discriminación. Esta norma nos habla acerca de que tenemos que tener un comité, de que tiene que haber un proceso para atender cualquier situación que aqueje con la no discriminación y la igualdad laboral, tiene que ver con la parte de igualdad de oportunidades para todos los colaboradores, etcétera, etcétera. Más adelante voy a hacer un webinar relacionado con esta norma. Y también es importante que todo lo que se genere de esta 035 también se incluya en el diagnóstico de seguridad de salud en el trabajo
a que se refiere la norma 030 de la Secretaría del Trabajo. Recordemos que esta norma lo que busca es que se establezcan las acciones para aumentar la seguridad y fomentar la salud en el trabajo como tal. Ahora bien, básicamente, pues las conclusiones es de que la norma 035 de la Secretaría de Trabajo establece la metodología para la identificación, análisis y prevención de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Esta norma se publicó en el año 2018 y es aplicable a todo territorio nacional, tanto para empresas privadas como para empresas del gobierno o instituciones del gobierno. También esta norma ayuda a identificar los riesgos psicosociales que se pueden presentar en cualquier actividad laboral, mismos que las empresas tienen que analizar. O sea, la norma te pide, analízalo, recolecta tu información, analízala y aplica tus acciones para bajar esos factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Ahora bien, hay muchas dudas y muchos comentarios de que si esta norma penaliza. No. Lo que se penaliza es la no aplicación de las normas de la Secretaría de Trabajo. Ahí sí. Si un inspector de la Secretaría de Trabajo toca tu puerta y no tiene la aplicación de las normas, obviamente va a haber una penalización. ¿Por qué? Porque lo que busca la Secretaría del Trabajo es que se proteja al trabajador y también de que se proteja la parte de los patrones. O sea, no es algo, es ilógico que por sentido común y por derechos humanos, si alguien te está proveyendo de una ventaja económica a través de la venta de un producto o servicio, pues yo creo que lo más lógico y lo más equilibrado es que tú protejas la seguridad y la integridad de esos colaboradores. Ahora bien, pues bueno, aquí te dejo mis contactos. Recuerda que soy Edgar Medina y aquí te dejo mi teléfono celular, que es el +52 1 555 907 7959 y mi correo electrónico que es lai@edgarmedina@yahoo.com.mx. También te recuerdo que si tienes alguna duda de la aplicación de esta norma, llámame, mándame un correo y con gusto te ayudamos a solucionar tu duda. También te recuerdo los dos canales de YouTube que tengo, ya sea que nos sigas a través de LinkedIn o a través de Instagram como la Universidad ISO, así búscanos. O nos puedas escuchar en Spotify o ver nuestros videos en YouTube como tal. Este canal de la Universidad ISO es donde yo comparto mi experiencia con toda la comunidad de los países de habla hispana. Y también tenemos el canal de ISO TV Intercontinental, ya sea que nos sigas en LinkedIn o que puedas ver nuestros videos en este canal. Este canal, aquí en conjunto con colegas de Latinoamérica, preparamos materiales como estos, ¿vale? Si tienes alguna duda o alguna inquietud respecto a la aplicación de la norma 035, mándame un WhatsApp o mándame un correo electrónico y con gusto te apoyamos a la implementación de esta norma en tu centro de trabajo como tal. Pues bueno, yo soy Edgar Medina y me dio un gusto tenerte aquí en el ADN de las normas ISO en Latinoamérica. Hasta luego.